Gracias, tenemos gente de Culiacán, de Monterrey, Nuevo León, de Ciudad de México, de distintos lugares. Bueno, por favor, sigan diciéndonos de dónde nos hablan. Hay gente que está, veo, en el coche, hay gente que está en su hogar. Qué gusto estar acá. Entonces, vamos a empezar esta presentación que pretende, de alguna forma, que cada uno conozca la oferta académica que tenemos para este semestre, que va de agosto a diciembre de este año, pero no nos quedamos solamente en presentar los cursos, sino queremos explicar conceptualmente de qué se trata esta propuesta. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos empezar esta presentación. Muy bien. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Ok, bueno. Acá vamos a presentar hoy los cursos que tenemos de oferta en línea y que tienen que ver con los temas del webinar, que tienen que ver con judaísmo, con espiritualidad, con cabalá, con arte, como tales, ¿no? Entonces yo quiero empezar clarificando algo. Cuando hablamos de judaísmo, ¿de qué estamos hablando, no? Porque no siempre existe la claridad necesaria. Cuando hablamos de judaísmo, y acá cito a un colega maestro, el doctor Sergio de la Pérgola, uno de los grandes demógrafos del mundo judío, él describe algo que otros autores también lo hacen, pero lo hacen en forma breve y concreta. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo no es una religión, y algún día daremos un curso por qué el judaísmo no es una religión en el mismo sentido que el cristianismo o que otras formas religiosas. El judaísmo es un complejo multifacético de expresiones normativas, leyes cognitivas, creencias afectivas, emocionales, comportamientos, prácticas. Y el judaísmo puede ser, como él dice, al mismo tiempo religión, porque hay una dimensión religiosa, pero no es una religión en un sentido estricto, porque digamos que una persona que no cree en los dogmas o en las creencias cristianas puede decir que viene de un marco familiar o cultural cristiana, pero no es cristiana, sino cree en los... En cambio, hay muchos judíos que no son creyentes, son agnósticos o hasta ateos, y se sienten profundamente judíos como tales, porque hay otros elementos que los unen a este tema. Por eso el judaísmo puede ser al mismo tiempo religión, etnicidad, es decir, el grupo, la cultura, la organización comunitaria, el grupo social, la memoria personal, la memoria colectiva, folclore, arte y mucho más. Por consiguiente, ningún indicador o medio único puede comprender adecuadamente la complejidad de la identificación judía. Es decir, el judaísmo es un fenómeno muy amplio, muy complejo, que incluye lenguas, que incluye expresiones artísticas, que incluye textos sagrados, que incluye rituales religiosos, que incluye valores, estructuras comunitarias, organización, y esto también se ha desarrollado en una historia muy larga. Estamos hablando de casi 4.000 años, 3.800 años, si tomamos las fechas más convencionales de la época patriarcal, y si no, por lo menos desde el punto de vista histórico, donde tenemos evidencias que las acabamos de ver hace 4 meses en vivo, en Egipto, en el Cairo, en el viejo Museo del Cairo, hay un lugar que los entendidos no pueden dejar de perder de ver, que es la famosa estela de Merneptah. Merneptah fue el hijo de Ramsés II, un faraón, y esta estela, que mide unos 2,5 metros por 1,5 metros de ancho, es una piedra labrada en homenaje a este Merneptah, este faraón, y es el primer texto extrabíblico que menciona un grupo llamado Israel. No un lugar, no es el nombre de un topónimo, es el nombre de un pueblo. Los jeroglíficos lo mencionan claramente, que habla del pueblo de Israel. Y nosotros sabemos la fecha exacta. Esto es en el año hace 3.250 años. Es decir, que el pueblo de Israel tiene a nivel documental, histórico, por fuentes extrabíblicas, por lo menos 3.200
50 años de una historia documental que se puede ver en distintas fuentes, tanto egipcias como después fuentes mesopotámicas, cananeas, etcétera, etcétera. Y después las grecorromanas y todas las evidencias arqueológicas que conocemos. Pero lo que estoy hablando es que el judaísmo no es simplemente una religión. No tiene que ver solo con las creencias, tiene que ver con el sentimiento de pertenencia, tiene que ver con prácticas, tiene que ver con valores. Y esto es importante cuando uno se acerca a la experiencia del judaísmo. Otro elemento importante para identificar es que por lo menos desde la época del retorno de los exilados de Babilonia, hace unos 2400 años, cuando el pueblo de Israel retorna de Babilonia, del primer exilio, que se produce a partir del año 586, aunque hay un exilio previo a la destrucción del templo, con la destrucción del primer templo hace más de 2500 años por Nabucodonosor, y la formación de una de las comunidades judías más antiguas del mundo, que era la comunidad judía de Irak, que lamentablemente fue eliminada con una serie de matanzas y pogroms que empiezan en el año 49, 50, pero hay una comunidad que vivió 2500 años en Irak. El actual Irak era la antigua Babilonia. Cuando se regresa a la tierra de Israel bajo la dominación persa, el rey Ciro, Jerjes, el famoso Jerjes, a partir de ese momento hay un episodio que está narrado en el libro de Nehemías, capítulo 8, que menciona que Esdra y un grupo de sacerdotes reúnen al pueblo y leen el rollo de la Torá, leen el rollo del Pentateuco o una parte por lo menos de lo que era el Pentateuco. Es el primer documento que tenemos de una lectura pública de un libro sagrado ante todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. Y a partir de ese momento, la lectura de la Torá como un acto ritual, como un acto público, como un acto educativo, como un performance, se convierte en un elemento central de la vida judía hasta nuestros días. Esto tiene por lo menos, como decimos, 2400 años. Y a partir de ese momento el judaísmo se define como una civilización textocéntrica o toracéntrica, es decir, una civilización donde la relación de uno mismo y con el otro, con la sociedad, con el pueblo, con Dios, está mediatizada por un texto escrito, interpretado, entendido como una consignación de la palabra revelada. Esto le va a dar al judaísmo un carácter muy peculiar y es responsable de esta relación tan apasionada del pueblo de Israel con el texto, con la palabra, con la escritura, con la lectura. El que quiera explorar esto puede leer el bello libro que escribió el escritor Amos Oz, un gran intelectual, junto con su hija, que se llama Los judíos y las palabras. Se los recomiendo, un libro muy bello que habla de esta relación que no pasa por una genealogía biológica, sino que pasa por una genealogía de textos e interpretaciones. Los judíos y las palabras de Amos Oz y Fania, su hija Fania. Ahora fíjense cómo esto se expresa en la práctica, y acá vemos una diferencia muy significativa con el mundo cristiano. Fíjense, ¿qué está en el centro si yo visito cualquier sinagoga? Hay sinagogas, conocemos sinagogas digamos, de muchos años, de más de 3000 años. ¿Qué diferencia hay? Por lo menos no 3000 años, perdón, 2200 años, 2300 años, tenemos restos arqueológicos y ya de sinagogas. ¿Qué hay en el centro de la sinagoga que estoy marcando con el cursor? La Torá. El lugar central es el Arón HaKodesh, el arca en que se guardan los rollos escritos a manos del Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Eso está en el centro porque es el corazón, es como el rumbo. ¿Qué hay en cualquier iglesia? No importa sea católica, protestante, evangélica, el Cristo, el Jesús. Jesús como Cristo. Esto muestra cómo el judaísmo es una concepción toracéntrica y cómo el mundo cristiano es una religión cristocéntrica como tal. Pero no solo se ve en la arquitectura, se ve también en los ritos de iniciación.
Fíjense, ¿cuál es el rito de iniciación de un joven cristiano? La primera comunión. Acá vemos al Papa Bergoglio, cuando era todavía arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, muy amigo de algunos amigos, está oficiando la primera comunión, donde el niño por primera vez se va a unir en la Eucaristía. ¿Cuál es el ritual equivalente en el mundo judío? El Bar Mitzvah. Es decir, el niño es llamado por primera vez cuando cumple 13 años, las niñas a los 12 años, y en algunas comunidades también las niñas realizan este ritual desde hace por lo menos 60 años. Esto ya se hace también con la participación igualitaria de las mujeres en algunas comunidades, no en todas. Ven que le marca el texto, lee públicamente el texto de la Torá. Acá vemos al niño de 13 años que usa acá las filacterias. Esto es un jueves a la mañana o un lunes a la mañana porque no es el sábado no se usan filacterias, y acá que es unos trozos, digamos, de pergaminos que están escritos dentro de unas cajas hechas de piel de animal, pintadas de negro, que se colocan en general los varones, también ahora grupos femeninos, para los rezos diarios fuera de las festividades judías. Y el manto ritual, o talit, que usan para acompañarse en este momento. Entonces, esto refleja de vuelta las diferencias entre el mundo cristiano y el mundo judío. El judaísmo es una concepción toracéntrica porque siempre la Torá es el centro. Cuando hablamos de Torá, hablamos en un sentido estricto del Pentateuco, entendido como revelación divina, pero en un sentido más amplio es toda la cultura judía. La masa de intérpretes, sobre intérpretes, escritores, novelistas, artistas, intérpretes, juristas, místicos, etcétera, etcétera, filósofos que trabajan con el texto y con la palabra. Y en el caso cristiano vemos acá el centro está la comunión, la unión con el Cristo, en este caso por medio de la hostia y de la copa de vino. Ahora, cuando hablamos de judaísmo, quiero hacer otra presentación de judaísmo que desarrolló mi maestro, el profesor Paul Mendeflor, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, profesor de la Universidad de Chicago también, emérito, uno de los grandes académicos del pensamiento judío moderno y contemporáneo. El profesor, yo lo traduje del inglés y lo adapté, él habla de 7 letras C que definen los elementos que unen, que articulan el judaísmo. El primer elemento que está acá en el medio, que ustedes ven, es el pacto, el convenio, por eso lo llamé convenio para la letra C, es el convenio, el pacto de la alianza. En el mundo judío se generó una estructura basada en el pacto. El pacto es lo que nos une. El pacto es lo que otorga estructura y sentido a una comunidad. Como todo pacto o convenio, hay partes, hay responsabilidades. Está el pacto con Dios, consagrado en el Sinai. Está el pacto del pueblo de asumir un estilo de vida. Y esto implica que hay una normatividad, un compromiso, una alianza que da una estructura y un sentido a la vida del individuo como parte de una comunidad. El pacto une muchos elementos y este pacto tiene que ver con la Trinidad judía. ¿Escucharon hablar de la Trinidad judía? Les voy a hablar cuál es la Trinidad judía. La Trinidad judía es Dios, Torá, Israel. Dios, Torá, Israel. Dios interpretado de formas muy variadas, porque en el judaísmo no hay una teología dogmática, no hay una autoridad que defina cuál es la creencia certera como tal. Hubo algunos intentos de definirlo, Maimónides plantea 13 principios, otros, pero nunca tuvieron unanimidad absoluta. Dios, Torá, en el sentido toda la tradición textual, las narrativas, las historias, las leyes. E Israel nos referimos al pueblo y también a la tierra, una tierra que desde Abraham, en el Génesis capítulo 12, forma parte de la promesa, de la elección, del pacto. Después tenemos credo. El judaísmo sí tiene creencias e ideas fundamentales.
Por ejemplo, como dice el gran filósofo, y acá hay una experta en el tema, Grace Nehmat, como dice el gran filósofo Emmanuel Levinas, los judíos creamos el concepto de la esperanza como una transformación, como una actitud en el mundo. Porque también Levinas dice el judaísmo no es una religión, es una actitud ante el ser y ante la vida. Y la esperanza es uno de esos componentes. Otro elemento importante del judaísmo son los códigos. Como todo grupo, hay códigos comunes que dan una base. Uno puede ir a cualquier sinagoga en cualquier lugar del mundo y va a encontrar códigos y prácticas similares, con mucha diversidad de acuerdo al origen, de acuerdo a la historia, pero hay una gran, digamos, riqueza, y eso se debe a códigos comunes. Si no hay códigos comunes, no hay grupo. Fíjense ustedes que el lenguaje, ahora yo podría dar esta conferencia en hebreo, pero no sé cuántos de ustedes acá entenderían, porque no es el código común de todos, pero la lengua, en este caso el español, es un código que nos permite comunicarnos y conectarnos. En el judaísmo el código, la parte de la ley judía, la halajá, es un elemento que da estructura. Ahora, el judaísmo también tiene culto, por eso lo llaman las 7 Cs, siguiendo a mi profesor Paul Mendeflor: convenio, credo, código, culto, porque el judaísmo tiene rituales. Y hay rituales que practican judíos seculares. Fíjense ustedes que cuando viene la Pascua hebrea, ¿no? En Pesaj, en el mes generalmente de abril, fin de marzo, muchísimas familias, una gran mayoría de los judíos que tienen cierta identificación, en Israel llega más del 92% de la población, muchos que son judíos nada practicantes y hasta ateos, se reúnen con la familia para realizar el ritual de la narrativa de la Pascua, del éxodo de Egipto y comer alimentos simbólicos todos. O sea, los cultos no necesariamente presuponen una creencia dogmática en algo específico. Son prácticas que unen, que articulan. Otro elemento fundamental del judaísmo es la cultura, es decir, si lo definimos antropológicamente, es decir, los grupos, sabemos que todos los grupos tienen cultura, es la forma en cómo se hacen las cosas, es el estilo propio que caracteriza a los distintos grupos. Todos los grupos tienen culturas. Hay culturas que tienen ciertos desarrollos más amplios en un área, en otras. Muchos pueblos originarios tenían un enorme conocimiento de la naturaleza, y nuestro respeto y nuestra integración eran mucho más sabios en ese sentido que nosotros, que estamos destruyendo el ecosistema. O sea, estos pueblos en otras áreas por ahí no tenían tanta matemática, ni tenían tanta, digamos, recursos tecnológicos como nosotros. Pero en su relación con el medio ambiente tenían una sensibilidad y ciertas pautas, tal vez más sabias, comparando con los desafíos ecológicos que enfrentamos. Hay algo más en el judaísmo, hay una dimensión cognitiva que tiene que ver con la verdad, con lo que nuestra conciencia acepta como una verdad que nos da sentido, que nos ayuda a tomar decisiones. Hay una dimensión cognitiva en el judaísmo, porque como se dice cuando una persona sube a leer de la Torá, en los servicios religiosos, que son públicos, viene el momento en el que se dice una bendición antes y una bendición después. Y en la primera bendición, el texto dice que nos santificaste y nos consagraste a tu servicio por medio de la Torá, que nos elegiste ayer Bajarbanu, Mikol Amim, que nos diferenciaste por medio de la Torá. ¿Qué es lo que diferencia al judío de otro? Biológicamente no hay nada, espiritualmente no hay nada. Lo que hay de diferente es que nosotros tenemos la Torá, y la cultura que nos da una identidad peculiar. Pero la segunda bendición dice que nos diste tu Torá, Torá Temet, que nos diste la Torá verdadera, es decir, el concepto de verdad. En el mundo postmoderno está mal hablar de verdad. Uno se siente hasta incómodo porque parecería que todo es válido y todas las ideas
y si uno no es políticamente correcto, lo miran mal, ¿no? En muchos marcos, y muchos pensadores, lo que se llama el pensamiento débil, que habla Bátimo y otros, es como, bueno, no nos atrevemos a hablar realmente del concepto de verdad como un concepto poderoso. Nos da miedo, sentimos, ¿estoy seguro? En el judaísmo existe la idea de que la verdad no es una cuestión meramente relativa. La verdad es un elemento central en la vida del ser humano. El ser humano necesita dos cosas centrales, o tres cosas centrales. Verdad, que hoy día lo vemos en la ciencia, que es el camino hacia la verdad. Significado, que eso está en las tradiciones religiosas. Y eso también lo ha planteado muy bien el rabino Sachs, Jonathan Sachs. Y en tercer lugar, amor, que es lo que nos permite construir una vida significativa. Son los tres elementos centrales y agregaría una cuarta dimensión que también está fuertemente señalada en la dimensión profética del judaísmo, que es justicia. Verdad, que nos permite conocer y conocernos. Significado, que es lo que nos permite saber los porqués de la vida. Amor, que es lo que nos conecta con nosotros mismos, con la familia, con los grupos, con el ser humano. Y por último, justicia, la necesidad de trabajar por un mundo mejor. Y estos cuatro elementos son antídotos para la guerra, son antídotos para el caos que vemos a nuestro alrededor. Y la última dimensión de estas 7 Cs es la comunidad, la pertenencia. Robinson Crusoe no era judío, porque un judío no puede vivir solo en una isla. El judaísmo implica la convivencia, implica la comunidad. Es una forma de aprender que no somos individuos, somos parte de comunidades, múltiples comunidades. Yo mismo pertenezco a múltiples comunidades. Soy parte de la sociedad mexicana, soy parte de la comunidad judía, soy parte de la sociedad argentina, soy parte de la comunidad judía global, soy parte de la comunidad de los académicos, soy parte de la comunidad de tal equipo de fútbol o tal equipo de amantes de tal música. Pero la pertenencia es una dimensión central en el ser humano. Y muchas veces hay discusiones entre comunidad y individualidad, ¿no? Hay tensiones que nunca se pueden resolver totalmente. Entonces, estas 7 Cs nos hablan de un poco lo que constituye el judaísmo tradicional. Estas 7 dimensiones fueron fuertemente cuestionadas en la modernidad. En la modernidad, los judíos tuvimos que redefinir cómo nos conectamos con cada uno de estos elementos. Ok, no, voy a saltearme esto. No vamos a ver acá. Ok, voy a explicar ahora cuáles son los programas en que vamos a desarrollar todos estos temas. La Breika tiene un programa abierto, somos una universidad abierta a la comunidad global, tenemos alumnos de más de 19 países, incluyendo España, Israel, Estados Unidos, muchísimas ciudades de México y toda América, desde Argentina hasta, digamos, Canadá. Tenemos alumnos y estamos muy contentos de que así sea y todos son bienvenidos, no nos importa sus creencias, no nos importan en el sentido de que todos son bienvenidos para acercarse a aprender y a conocer la civilización judía. Ese es nuestro propósito. Cada uno se apropia de acuerdo a sus creencias, sus valores, sus propios elementos. El primer programa que tenemos, que acá hay varios egresados de este programa, es la Maestría en Estudios Judaicos. Es el programa más grande, más sistemático, más amplio que existe en habla hispana, aquel que quiera tener una visión de estudios judaicos. Es un programa en línea, lo tenemos en 2 modalidades. Presencial para los que están en la Ciudad de México y sus cercanías, o totalmente en línea, es un programa oficial reconocido por la Secretaría de Educación Pública de México. Es un programa oficial reconocido internacionalmente, dura 2 años, 4 semestres, y en este programa vemos
a través de 3 ejes, un eje histórico, historiográfico, desde los orígenes de Israel hasta el siglo XXI. Un segundo eje es pensamiento y literatura. ¿Cuáles fueron las grandes creencias, ideas y pensadores y obras del mundo judío desde la Biblia hasta nuestros días? Esa es la segunda línea. Y la tercera línea de la maestría son lo que llamamos enfoques de investigación contemporánea, porque este es un programa académico, multidisciplinario. Hay elementos de arqueología, de historia, de filosofía, de teología, de literatura, de sociología, de religiones comparadas. Es un programa muy amplio. Invitamos a aquellos que quieran tener esta formación que se acerquen a la maestría, ya sea en la modalidad presencial o en la modalidad en línea. Están todos invitados a acercarse a este programa, a esta modalidad. Empezamos las clases el 1 de agosto, por consiguiente, están interesados en tener más información y detalles, contáctenos acá en la universidad, pueden buscarnos en las redes, pueden buscarnos, y es un programa realmente fascinante. Como les dije, tenemos alumnos de desde sacerdotes católicos, rabinos ortodoxos, pastores evangélicos, psicoanalistas, profesores universitarios, abogados, médicos, ingenieros. Tenemos un público muy diverso, educadores, y es un programa maravilloso para tener una visión panorámica y sistemática del desarrollo del judaísmo, pero al mismo tiempo vamos a aprender sobre las antiguas civilizaciones, vamos a aprender sobre el cristianismo, sobre Islam, sobre el mundo moderno. Es un programa muy amplio que da un contexto para entender todo lo que hablamos de las 7 Cs del judaísmo y de su desarrollo. El programa, como dije, tiene 2 modalidades presenciales y modalidades presenciales y en línea, totalmente en línea. Dentro de este programa también tenemos viajes culturales. La universidad realiza viajes culturales. Vamos a tener uno en octubre a Israel, que vamos a ver desde la Biblia hasta el Startup Nation, de la Biblia hasta la tecnología moderna, y también aquellos interesados pueden acercarse a nuestra página y ver los detalles de este viaje, que ya nos quedan 8 lugares nada más, ya tenemos 15 lugares reservados como tales. Pero la maestría es para el que quiere un programa sistemático, amplio del tema. Después, aparte de esto, tenemos cursos cortos. Y este curso yo lo anuncio porque ya mismo me reservaron 20 lugares, nos quedan muy pocos lugares porque antes de salir ya de una organización nos reservaron 20 lugares. Es un seminario que vamos a dar con el doctor Adolfo Reutemann, que algunos lo conocen. Es el curador de los rollos del Mar Muerto. Es uno de los mayores expertos en el judaísmo antiguo y es el hombre que literalmente tiene las llaves de este tesoro arqueológico. Una de las grandes revoluciones intelectuales del siglo XX fue el hallazgo de estos manuscritos, que incluyen manuscritos bíblicos, manuscritos de una secta, la secta, o sea, los esenios o los qumranitas y otros documentos que no conocíamos anteriormente. Este seminario se llama Judaísmo, Sectarismo e Inclusión. Vamos a ver en qué medida el judaísmo es inclusivo o es exclusivista. ¿Qué pasaba en el mundo antiguo y qué pasa en el mundo contemporáneo? Es un estudio comparativo que va a estar a cargo de mi colega y amigo, el doctor Adolfo Reutemann, uno de los mayores expertos mundiales en el judaísmo antiguo, y un servidor que va a trabajar la parte contemporánea. Entonces van a ver las raíces del fenómeno sectario en el judaísmo antiguo, la secta de Qumran, literatura, teología y ritual, el fenómeno sectario en un mundo global, en la época greco-romana versus el mundo posmoderno, y por último hablaremos de la invención de la ultraortodoxia y los debates en torno a la aceptación de las conversiones en el judaísmo. Un seminario muy bueno, nos quedan unos 10 o 12 lugares nada más, porque ya alguien se enteró que venía el doctor Reutemann y ya dijo, ya reservo automáticamente 20 lugares, así que los interesados acérquense acá hasta las fechas. Este es presencial, pero probablemente vamos a transmitirlo online, así que tanto los que puedan estar presencialmente como los que quieran seguirlo por línea podrán inscribirse. Otro seminario muy interesante, este es un curso corto, porque ya son varias clases, es
entender el método de estudio del judaísmo y las discusiones. Los judíos desarrollamos todo un método de trabajo en parejas que se llama, digamos, Habruta, que es una forma muy interesante y creativa de estudiar y de discutir y de llevar a consensos. En un mundo donde las discusiones parece que no conducen a ninguna parte, en un mundo donde pareciera que hay diálogo de sordos, este programa va a mostrar el método tradicional llamado Mahloket, que es una herramienta del Talmud para cómo comprender estas discusiones y cómo aprender a llegar a construir consensos, a construir comprensiones de posturas a veces antagónicas. Este seminario va a estar a cargo del doctor Renato Huarte, un filósofo de la educación y un conocedor de estos temas, y esto lo hacemos en conjunto con otras, con Pardes y otras organizaciones especializadas en el tema. Ese es otro curso que recomiendo mucho, son creo que 5 clases y vale mucho la pena tomarlo. Y ahora vienen los 3 programas centrales que vamos a tener a lo largo de todo un año y medio. Vamos a abrir no solamente cursos que duran un semestre, sino que vamos a enmarcar estos cursos en diplomados. Cada diplomado dura 3 semestres. Tú puedes tomar todo el diplomado y recibir el título de diplomado, o puedes tomar cada curso individual, porque no es que uno requiere el otro. El primer curso, entonces, son diplomados que duran 3 semestres. Tú puedes inscribirte a un curso o a todo el diplomado. Y cada uno de estos diplomados toca otro aspecto de lo judaico. El primer diplomado que recomiendo es el diplomado que llamamos Introducción al Judaísmo. Y es para las personas que no conocen, digamos, que quieren tener una visión global de lo que es el judaísmo y que no lo conocen en detalle, que no han cursado estudios al respecto. Este programa tiene 3 módulos. El primer módulo que empezamos se llama Una breve historia de los judíos de la Biblia a México. Vamos a empezar a entender las claves de la historia judía, desde sus orígenes, en la niebla de la historia, en el el segundo milenio antes de la era común, hasta nuestros días. Obviamente que son 16 clases, entonces, ¿no? Y hay todo un equipo de especialistas que nos van a enseñar acerca de la Biblia, el desarrollo de la literatura rabínica, los orígenes del cristianismo, la filosofía judía de la Edad Media, la mística judía, etcétera, etcétera. Los judíos en el mundo sefaradí, en el mundo ashkenazí, en Europa, en el mundo oriental, la modernidad, digamos, la Revolución Francesa y los judíos, los cambios, el Holocausto, el antisemitismo moderno, la creación del Estado de Israel y las comunidades judías en América Latina. Todo eso en un semestre. Como ven, es muy compacto. El segundo módulo, que será el semestre que viene, habla de las fuentes del judaísmo. De vuelta, desde la Biblia hasta la Kabbalah y el pensamiento judío. Este es un semestre dedicado a temáticas más de, si ustedes quieren, de pensamiento judío, los grandes textos, que es la Biblia, que es el Talmud, que es la filosofía judía, que es la Kabbalah, qué es el pensamiento judío contemporáneo, todo esto en este módulo. Y el tercer módulo tiene que ver con algo más concreto. ¿Cómo viven los judíos el ciclo de vida individual, del nacimiento a la muerte, y cómo viene el ciclo de las festividades judías? ¿Cuál es el significado? ¿Cuáles son las prácticas? Todo eso se va a ver en este diplomado. El que quiera, los invito porque realmente hay un excelente equipo de docentes que nos van a ayudar a entender. Este es el primer diplomado que comienza el 15 de agosto. Todos los detalles los pueden encontrar en la página web. El segundo diplomado que lanzamos también, 3 módulos, cada módulo un semestre. Te puedes inscribir a todo el diplomado y hay un descuento significativo, o te puedes inscribir módulo por módulo. Este toca un tema apasionante, que es el tema del arte, el judaísmo y el arte, desde la Biblia al mundo posmoderno.
Este programa está a cargo de un extraordinario profesor, el doctor Luis Huitrón, quien es también egresado de nuestra maestría de estudios judaicos, es doctor en historia del arte, es docente, es restaurador, investigador, artista, y el primer módulo va desde la antigüedad hasta, digamos, hasta el siglo XVI, XVII de nuestra era. Digamos, el otro seguirá hasta la Edad Media de la Ilustración, el último módulo hasta la posmodernidad. Y realmente se estudian elementos centrales de la historia del arte, del mundo de las ilustraciones judías, los conflictos entre la no representación y el arte, todo eso en este módulo por un docente extraordinario y gran especialista en todos estos temas. Bienvenidos a todos los que nos saludan también y díganos desde dónde, de qué ciudad nos están hablando. Este sería el segundo diplomado que de vuelta se pueden inscribir como tal y les podemos mandar el programa detallado. Ya tenemos el programa detallado, clase por clase. Y el tercer diplomado que ofrecemos este semestre es un diplomado que lo llamamos Corrientes de la Espiritualidad Judía, del Sefer Yetzirah a la Kabbalah y al Neo-Hasidismo. Este es un programa, el diplomado va a dar una visión bastante amplia de todo el desarrollo de lo que se llama la espiritualidad judía, la Kabbalah, desde sus orígenes en la propia Biblia, la literatura bíblica, hasta el siglo XXI y nuevas formas de espiritualidad que se han desarrollado. Hay todo un equipo de académicos que me acompañan en este proceso y vamos a hablar desde los orígenes del misticismo, qué es Kabbalah, cuáles son los componentes, qué define la experiencia mística. Vamos a hablar del Sefer Yetzirah, de la literatura de los palacios celestiales. Vamos a ver todo el tema del desarrollo de la Kabbalah en la Edad Media, el Zohar, Abraham Abulafia y la Kabbalah profética. Vamos a hablar, ver la Kabbalah de Luria y cómo hay una revolución intelectual en el mundo de la Kabbalah. Vamos a hablar de los mesías falsos de Shabtai Tzvi y Akofran. Vamos a ver el desarrollo del hasidismo. Vamos a ver las corrientes actuales que hay de espiritualidad y neomisticismo judío en el siglo XX, que existen y que se han desarrollado en forma muy interesante. Todo eso en este diplomado que uno puede cursar un módulo o puede cursar los tres. El que cursa uno recibe diploma de curso. El que cursa los tres recibe diploma de diplomado, ¿no? Y también conviene en términos de que el costo es más económico. Como ven, esta es la oferta que estamos presentando este semestre. Vuelvo a repetirla, la maestría en estudios judaicos, programa oficial con reconocimiento, validez oficial, modalidad en línea, modalidad presencial. Segundo, los diplomados, que tenemos tres. Uno, que es una introducción al judaísmo, que también va a tener partes prácticas. Las partes prácticas implican visita a una sinagoga, aprender a hacer jalot, el pan judío tradicional para el sábado, implica unas clases de hebreo concretas, son elementos que se suman a los contenidos que mencioné anteriormente. Y después tenemos un curso corto con el doctor Renato Huarte sobre la cultura de la discusión, Mahloket, cómo es el método talmúdico que hoy en día, por ejemplo, para que sepan, lo están enseñando en Corea del Sur. En Corea del Sur, en el sistema educativo, están aprendiendo el sistema de la Gebruta, porque quieren aprender cómo los judíos desarrollan tantas ideas y cómo tienen tantos premios Nobel. Y ellos dicen, hay algo que tienen alguna metodología, justamente esto viene todavía desde el Talmud. Ese es otro curso fascinante. Y por último, el seminario que les mencioné en conjunto con el doctor Reutemann, curador de los rollos del Mar Muerto, sobre inclusión y exclusión en el judaísmo, desde el mundo antiguo hasta el siglo XX-XXI. Estos son los grandes temas que vamos a presentar en la universidad y los invitamos a todos a acercarse a estos cursos. Gracias, saludos de Querétaro, saludos de Toluca, tenemos de Chile, de Argentina, de Costa Rica. Bienvenidos todos. Entonces, básicamente esta es la propuesta.
un espacio de reflexión, de análisis, de estudio de judaísmo serio, académico, no dogmático, para poder conocer aspectos diversos de la extraordinaria, amplia y rica cultura judía desde la antigüedad tardía, desde sus orígenes bíblicos hasta el siglo XXI. Tienen para todos los gustos, no pueden decir que no, desde cursos de 4 encuentros, de 5 encuentros, de 14 encuentros o una maestría que uno la puede cursar como maestría si tiene cursada y aprobada una licenciatura, o también la puede cursar como diplomado. Aquellos que no tienen un título de licenciatura o no les interesa el título, tenemos gente con doctorado que estudia este programa y que dice, yo ya tengo mis títulos, lo hago por el placer, para aprender, lo pueden cursar igual. Toda la información con respecto a estos cursos, horarios, días, costos, becas, todo eso lo pueden encontrar en nuestras páginas web pidiendo hablar con una asesora, quienes los van a orientar y les van a hacer llegar los programas. Tenemos también programas de aprendizaje de hebreo y vamos a incorporar próximamente, si Dios quiere, un curso de hebreo bíblico que nos han pedido mucho, gente que quiere estudiar la Biblia y entender en el idioma original. Vamos, además de hebreo moderno, que ya lo enseñamos en múltiples niveles, vamos a tener cursos de hebreo bíblico para entender el tema. Igual les explico que en el ámbito judío hay mucha continuidad cultural entre el hebreo bíblico y el hebreo moderno. No es como, por ejemplo, en otras culturas en el griego o en Egipto, que entre el hebreo antiguo y la lengua que hablan hoy en día en Egipto, que es el árabe, no hay ninguna relación. En el caso del hebreo, un niño, digamos, que nace en Israel hoy y que aprende el hebreo moderno, si tú le das un texto bíblico, lo puede leer y puede entender la gran mayoría. Hay una gran continuidad cultural en este tema. Todo eso lo tenemos en nuestros programas. Entonces, la Universidad Hebraica es un espacio académico, judaico, plural, que pretende ser un judaísmo de vuelta, con pasión, con compromiso, pero con apertura. Ese es nuestro enfoque. E invitamos a gente de todas las creencias, de todas las ideas, que se acerque a nuestra comunidad académica y puedan aprovechar estos cursos con los mejores académicos de México y de el mundo, me atrevería a decir, de habla hispana. Entonces, básicamente esta es la presentación. Y ahora sí, si tienen preguntas o dudas, por favor, saludo a Rosy Arari, que me saluda. Saluda no veo a todos en mi pantalla, pero hay varios que veo que ya algunos mencioné. Saludo a Sara, a Grace, que ya mencioné, a Berenice y a otra gente que ya nos han acompañado, a Raquel, en los cursos. Entonces, los invitamos a acercarse, porque el que quiera estudiar estudios judaicos de calidad, interesantes, atractivos, con contenido y con la posibilidad de dialogar, tiene un espacio en la Universidad Hebraica. Ese es nuestro propósito, para eso estamos. Y queremos ser un puente cultural entre el mundo de la civilización judía y el mundo de Hispanoamérica. Ser un espacio de acercamiento a la cultura judía en todas sus formas como tales. Entonces, quiero nada más que ver, pero quiero presentar lo último. Acá tienen nuestros datos, acá arriba aparecen los teléfonos y las personas que tanto Mari Fernanda como Jacqueline están a su disposición. Acá tienen sus teléfonos para preguntar e interiorizarse acerca de cursos, horarios, costos, becas. Todo eso está a su servicio. Entonces, si hay alguna pregunta o duda, por favor, estamos muy abiertos a sus inquietudes, digamos, y nos da gusto ser una comunidad plural. Como les dije, tenemos alumnos desde aldeas que casi no tienen electricidad en algún país de Centroamérica, a gente que vive en Madrid o que vive en Tel Aviv, o vive en Buenos Aires, o vive en la Ciudad de México y estudia con nosotros. Como dije, tenemos perfiles muy diversos, católicos fervientes, evangélicos fervientes, judíos fervientes, agnósticos, ateos, académicos, gente que quiere aprender
profesores universitarios del más alto nivel, porque realmente creo que manejamos una oferta cultural buena, seria, que permite que todos disfruten. Acá había mucha gente que nos ha acompañado, a Paloma también, que también nos ha acompañado en distintos marcos como tales. Entonces, no sé si hay preguntas o dudas, pueden usar, voy a dejar de presentar, y si hay alguien que quiera alguna pregunta, como dije, se contactan en cualquier buscador con la Universidad Hebraica y ahí van a encontrar los datos, pueden pedir información, nuestras asesoras los van a contactar para los distintos programas, y ahora estamos justamente aprovechando esta etapa en una promoción que todos nuestros programas tienen un 20% de descuento, por lo tanto es bueno inscribirse ahora porque tienen acceso acá, y también las maestrías en estudios judaicos les quedan las últimas 5 becas disponibles, porque ya hemos dado 10 becas a los alumnos que se han registrado, nos quedan las últimas 5 becas para que todo el mundo que quiera estudiar pueda acercarse a nuestro programa. No sé si hay preguntas, dudas. Yo estoy bien, hay gente que veo, hay gente que no está con la cámara prendida, pero bueno, desde ya que como Universidad Hebraica nos dará muchísimo gusto recibirlos, tanto en la modalidad en línea, que la gran mayoría de estos cursos son en línea, como en la modalidad presencial para aquellos que están en la región metropolitana de la Ciudad de México. No sé si hay preguntas o dudas. Sí, acá Javier Vidal, por favor, no sé si puede hablar, si no, nos puede escribir el mensaje, no sé si se lo puede, yo no tengo el control, si lo pueden abrir a Javier Vidal para que pueda formular su inquietud o pregunta. Adelante. Si no, si nos puede escribir, con gusto lo contestamos a su inquietud, o cualquier otro que quiera. A ver si yo puedo. No, yo no puedo, no tengo el control. Román, si estás ahí, ¿podrías permitirle hablar a Javier Vidal? Si no, por favor, nos pueden escribir con gusto en el chat. Podemos leer los mensajes y discutir. Para inscribirse. Bueno, mire, simplemente, como le dije, hay múltiples programas. Simplemente voy a compartir esta imagen que tienen acá. Acá tienen, fíjense, los datos de contacto. Estos son los teléfonos celulares que pueden hablar. Acá está el teléfono de la universidad, o pueden escribir a información@uhebraica.edu. Acá pueden solicitar información del programa que quieran y los van a orientar. Y como les dije, en este momento tenemos una oferta de 2 maestrías, una presencial, una online, 3 diplomados. O sea, si alguien quiere, podría estar estudiando con nosotros los 5 días de la semana, hábil prácticamente, y aprender lo que quiera del arte del judaísmo, de la espiritualidad, de la mística, de la historia, de múltiples aspectos de la historia judía, del pensamiento judío. Así que todos sean bienvenidos. Nos da mucho gusto que se acerquen con nosotros. Para acceder a la beca depende del programa. En el programa académico hay una serie de reglas. Tiene que hacer una solicitud fundamentando los motivos. Hay algunos datos que se le piden, pero primero tiene que tener la entrevista de aceptación. Nosotros en la entrevista de aceptación vemos que el perfil, digamos, académico, los intereses sean coherentes con lo que queremos darle, pero de vuelta, como le digo, la idea es que todo aquel que quiera estudiar en la Universidad Hebraica lo pueda hacer sin limitaciones económicas. Y hasta ahora todos los que verdaderamente han querido estudiar han podido estar con nosotros.
Sí, gracias acá a Isabel que comenta cuándo inicia el judaísmo y arte. El doctor Huitrón es un excelente maestro. Por supuesto, es extraordinario, tiene un gran sentido del humor, un gran conocimiento del arte, de la historia del arte y del judaísmo. El del maestro Huitrón, quiero ver ahora, acá está, empieza el 31 de agosto, pero tienen ahora esta semana y la que sigue esta promoción del 20%, que creo que vale la pena aprovecharla. Ya sea que se inscriban como diplomado y ya tienen todos los módulos que siguen o el módulo actual, ¿no? Cualquiera de los dos. Las fechas se las tienen acá, el de Judaísmo y Arte el 31 de agosto, la Introducción al Judaísmo, que es un curso excelente para el que quiere conocer, tiene curiosidad sobre el tema. Es una de las mejores hoy en día introducciones al judaísmo que hay en lengua española. Y después tenemos el de espiritualidad, Kabbalah, misticismo, que empieza el 1 de septiembre. Acá tienen los datos y si quieren cómo acercarse, pueden acercarse directamente a los datos que les mostré acá al final. Acá tienen los datos de contacto, pueden escribir a información@universidadehebraica.edu, pueden llamar al teléfono de conmutador o pueden comunicarse con las asesoras, con Mari Fernanda o con Jacqueline, a estos teléfonos celulares que dejo en pantalla para el que quiera tomar notas, sacar una foto o anotarlos. Bueno, les agradecemos a todos su presencia y esperamos que nos acompañen. Creo que va a ser una experiencia, son cursos, cada uno tiene mucho que aportar, hay una gran sabiduría que compartir, y en estos tiempos de tanta incertidumbre, en estos tiempos de tanta crisis, en esta época en la que nos sentimos abrumados por la experiencia de la pandemia y después, ahora por lo que vemos, la guerra en Ucrania y la invasión rusa en Ucrania y la incertidumbre de los mercados y la incertidumbre que tenemos, ¿qué sentido tiene estudiar textos antiguos en una historia milenaria? Y yo creo que hay mucha riqueza. En primer lugar, podemos aprender de una comunidad humana que ha desarrollado algo que durante mucho tiempo lo teníamos, pero no sabíamos el nombre. Eso se llama hoy resiliencia. Si hay un grupo humano que ha desafiado las peores condiciones de la historia, culminando en el siglo XX con la Shoah, un exterminio sistemático a una parte muy significativa del pueblo judío, y que él ha logrado reconstruirse, recrearse, seguir adelante, aprender a prosperar, aprender a aportar a la sociedad en la que viven, crear el Estado de Israel, es el pueblo judío. Y aprender de esta experiencia es útil para cualquiera, como recientemente acabo de estar conversando con un amigo acerca de espiritualidades sufí o espiritualidades del budismo. Uno puede aprender en todas las tradiciones espirituales, hay riqueza y valores. Nosotros tenemos particularmente una poderosa experiencia de resiliencia y también de saber afirmar el sentido. Como dije antes, estos 4 elementos son fundamentales para la vida del ser humano. La verdad, un acercamiento a la verdad. El camino central actualmente es la ciencia, en todas sus diversidades, ciencias sociales, humanas, ciencias duras. El segundo elemento es lo que decía, la justicia, la importancia de trabajar para que este mundo sea más equitativo, más digno para todos. En tercer lugar, mencionamos el amor como un componente también que nos da fuerza y nos une y nos conecta con otros, con amigos, con familia, con futuros amigos. Y por último, lo que mencionamos, digamos, como el cuarto elemento que también se hace central es el sentido. El mundo contemporáneo tiene una crisis de vaciamiento de sentido, de nihilismo, pero no porque el nihilismo puede ser positivo como una etapa de
purificación para conectarse, eso nos enseñan los místicos de todas las tradiciones. Hay una etapa nihilista, casi de estar al borde de la desesperación, para poder construir un sentido duradero y verdadero. El significado. Estos 4 elementos, la verdad, el significado, la justicia y el amor, son 4 elementos fundamentales, y dentro de la experiencia de Israel, como nos enseña el filósofo que mencioné antes, Emmanuel Levinas, uno de los grandes filósofos de la ética del siglo XX, la ética es lo primero, es la primera filosofía. No es indagar el cosmos, no es la metafísica, no es la ontología, como diría Heidegger, es reconocer al otro y a partir de ahí construir una convivencia. Entonces los invitamos a todos a acercarse a este programa que va a explorar distintos aspectos de estos elementos que mencioné. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos pronto en la Universidad Hebraica de México. Muchas gracias.